Hola, muy pronto vamos a comenzar el en vivo con el escritor Óscar Vela. Ya se pueden ir uniendo en unos minutitos. En este momento le estoy enviando la invitación. Nosotros todavía ver que todo nos sale bien. Entonces, ahorita ya le debería estar llegando. Voy a confirmar con Óscar para ver si ya la recibió. Por eso decidimos entrar un poquito antes y asegurarnos de que todo está súper bien. Hoy, gracias a las personas que ya se están metiendo, qué divino. Estoy aquí súper atenta para ver, ajá, estoy atenta para ver. Si ya le sale a Oscar. Hemos estado con algunos problemitas técnicos y ensayando. Ya voy a tratar de mandarle de nuevo a Oscar. Así que si todavía no han visto su vasito de agua, váyanlo a ver. Ya. Ahorita me sale que no puede unirse, pero vamos a seguir intentando. Hace un ratito en la práctica lo logramos, así que con fe que ya mismo puede entrar Oscar para comenzar nuestro en vivo. Bien. No sé qué. Oscar, otra vez lo estoy invitando. Ya le debería llegar. A mí ya me sale el puntito. Está unido. Claro, Oscar está aquí viéndolo en vivo y está, como quien dice, en, digamos, ya me saludó inclusive por aquí adentro, pero le estoy mandando la invitación. Voy a volverla a mandar. Esto, el que persevera alcanza. No. Estaba comentando. A ver. Vamos a ver si ahora sí. Se mueve un poquito la máquina. No sé por qué me sale otra vez la invitación y la invitación. Debería ya salirle el botón. Qué raro. No le llega, me dice. Oscar Vela se unió. Ahora sí. Ahora sí, la magia ocurrió, Oscar. Vio que el que Finalmente. alcanza. Qué Gracias, belleza. Mariela. ¿Cómo Tengo estás? su libro. Bueno, Oscar, qué lindo tenerlo aquí esta noche. Poco a poco van a seguir uniéndose algunas personas. Ya han estado entrando algunas personas que están muy Ahora sí. interesadas en conocerlo, en escucharlo. Es para nosotros de verdad un privilegio tenerlo aquí un poquito más cerca. Yo disfruto mucho su literatura y además la respeto enormemente, como usted sabe. Pues Muchas yo lo gracias, conozco ya Mariela. desde hace algunos años, lo sigo y un poco lo que trato de transmitir es este deseo de, de encontrar en la literatura respuestas. Respuestas sobre el mundo en el que vivimos, sobre quiénes somos, hacia dónde vamos. La literatura no tiene una función utilitaria en sí, pero tampoco podemos decir que no sirve, tampoco podemos decir que no No. tiene una utilidad como tal. Y me gusta que las personas que están en esta comunidad, que nos van siguiendo, que están interesadas en conocerlo, me han dicho por interno, Mariela, qué increíble conocer a un escritor, porque siento que al escucharlo me inspiro e inclusive entiendo mejor, siento que voy a entender mejor la obra o que voy a entender mejor su universo o que me voy a acercar mucho más a nuevas formas de ver y comprender la literatura. Entonces, por allí, lo que nos convoca y le agradezco muchísimo por aceptar este en vivo. Yo tengo aquí abajo mi polla, está todo como Muchas muy gracias, programado Mariela. porque es un en vivo corto que dura 1 hora
Y lo que le quería decir antes de comenzar, de dar un inicio formal, porque yo voy a hablar un poquito al inicio, pero luego todo es su cancha. Yo quería marcar algo hoy. Quería agradecerle, y lo tengo escrito, porque no me quiero olvidar de esto, porque lo considero muy importante en el marco de la literatura y de los tiempos históricos que estamos viviendo. Le decía que para mí es particularmente doloroso el tiempo que como ecuatorianos estamos viviendo y que yo siento que yo procuro mantener la mente en alto. Muchos ecuatorianos procuramos mantener la mente en alto, pero no quiero comenzar un en vivo como si nada estuviera pasando, como si no estuviéramos un poco de luto y como si no estuviéramos como más cansados de intentar esta batalla diaria, de vivir, de intentar tener esperanza, de intentar creer en medio de tantas crisis que estamos pasando. No quería omitir este momento, rendir un homenaje a este momento que estamos pasando, hacerlo notar y entender que sí, que yo a veces me cuestioné, ¿no? ¿Cómo es esto de que a días de las elecciones manchadas de sangre que tenemos, cómo que a días de esto y en el momento en el que estamos viviendo, esta conversación es necesaria? ¿De qué forma esta conversación puede también marcar un punto de inflexión en nosotros? Puede ayudarnos a reflexionar, puede mostrarnos. Un poco mi idea y la invitación desde el título es que la lectura, la investigación, son necesarias para comprender la realidad que vivimos, ¿sí? Y ya sea que literalmente se hable de la circunstancia o no, ¿sí? Y en ese marco es que yo estoy tan feliz de que usted haya aceptado la invitación y de que pueda estar aquí. Solo como para terminar esta introducción, un poco larga, pero de verdad que la sentí necesaria, no suelo dar introducciones tan largas. Quería que quienes nos siguen lo conocieran un poquito. Quiero hacer una introducción a las personas muy, muy breve, porque si no, imagínense, de quién es usted. Ya luego van a poder googlearlo, ¿verdad? Y seguirlo en su Instagram, conocer un poquito más de usted. Pero lo que sí quería dejar sentado de Oscar Vela esta noche es que es un gran escritor ecuatoriano, nacido pues en Quito en 1969, me parece. 68. Y exacto, mire, le resté un añito, en el 68, y que desde entonces, pues, por lo que nos ha contado a través de diversos medios, él siempre tuvo como un gran acercamiento hacia la literatura y tal. Y bueno, lo que yo quería destacar en nuestra conversación de hoy, en la presentación de usted como escritor, es que el texto del que vamos a hablar hoy, Las máscaras que hemos sido, es su primer libro de cuentos. ¿Estoy en lo correcto? El Su primer primer libro publicado, libro sí. de cuentos. Y bueno, no quiero hablar de todos sus premios y trayectorias, porque como sabemos lo pueden googlear, pero sí quería destacar un poquito el contraste, ¿no? Es un escritor que, sobre todo, se ha destacado por su increíble y exhaustiva investigación para la construcción de sus novelas. Dos de sus últimas novelas publicadas, una por Planeta, otra por Alfaguara, hablan de personajes históricos que tienen una vigencia increíble en nuestras vidas y también en nuestras vidas como ecuatorianos, ¿sí? Entonces quería mencionar su novela Los crímenes de Bartow, ¿sí? Que la tengo por acá. Bueno, y esta novela, pues, yo sí pude ir a su lanzamiento, a ese no me perdí. En el anterior, que fue en el Mall del Sol, fue terrible porque yo sí fui a su lanzamiento y estuve 1 hora y 40 perdida. Bueno, qué historia. En todo caso, para el lanzamiento de Los crímenes de Bartow pude estar. Esta es una novela publicada por Editorial Planeta, fue publicada en el año 2021. Y para quienes no la han leído, por favor, anoten Los crímenes de Bartow. Allí presenta una terrible e injusta situación de Nelson Serrano Sáenz en el corredor de la muerte, en una cárcel de Estados Unidos.
Él fue acusado de un crimen cuádruple que se produjo en diciembre de 1997 en Bartow, Florida. A mí me impactó mucho esta novela, estoy conteniéndome para no dar todas mis impresiones sobre esta novela. No es el momento de hablar de ella esta noche, pero sí de recordarles a nuestros seguidores que la trayectoria de Oscar es sobre todo la novela, es un escritor muy destacado por novela, que aquí él fue, también fungió las veces de abogado en este caso, que salió en Teleamazonas también una investigación muy interesante sobre este caso, hubo un impacto social también en el seguimiento de este caso, y yo respeto mucho esa voluntad humana para atender algo que todo el mundo está callando y que se están haciendo de lado, ¿no? Una lucha muy quijotesca, muy importante, que me inspiró muchísimo. Y la novela anterior, Ahora que cae la niebla, en el 2019, con la editorial Alfaguara, también narra un aspecto fundamental en la historia del Ecuador al abordar la historia del cónsul ecuatoriano en Estocolmo, Manuel Antonio Muñoz Barrero, quien un poco lejano es pariente mío, debo decir, Ah, qué y que maravilla. me impresionó doble la lectura de esta novela también por eso. Él salvó la vida de cientos de personas en la Segunda Guerra Mundial en su trabajo como diplomático, y usted hace un gran trabajo de investigación en ese aspecto también junto con su familia y tal. Entonces, eso como para que las personas que nos escuchan lo sientan a usted tan cercano como yo lo siento, y entiendan también que la conversación de esta noche, aunque no va de la mano de estas novelas tan hermosas, sino de este primer libro de cuentos, nos sirven como antecedentes, porque justamente ese contraste es el que queremos también, el que sale sin querer queriendo en la lectura y en el encuentro de este gran libro hoy. Entonces, ahora sí, por fin, yo he terminado esta enorme introducción. Gracias por su paciencia. Y viene mi primera pregunta, que es, por favor, cuéntenos cuántos años le tomó el proceso de escritura de este libro de cuentos, Las máscaras que hemos sido. Y le pregunto por los años, porque sé que fueron algunos, sé que han sido muy trabajados. Me gusta esa idea de los textos no como un impulso, y también qué papel tiene la lectura y la investigación en la construcción de estos cuentos. Bueno, muchas gracias, Mariela. Te agradezco por la introducción. Y antes de contestar tu pregunta, bueno, gracias a todos quienes nos están escuchando y a los que nos escucharán más adelante. Bueno, la verdad es que recojo tus palabras y sí, son momentos duros, pero precisamente es en esos momentos en los que la literatura nos viene mejor, ¿no? Es cuando logramos efectivamente escaparnos a través de los libros, huir de esa realidad a través de los libros, ya sea escribiendo o leyéndolos, y creo que la literatura nos hace bien. Yo siempre he dicho que en general la literatura, la novela y el cuento también, pero sobre todo la novela, es la mejor forma de entender la condición humana y la mejor forma de entender a una sociedad y de conocer a una sociedad. Y probablemente lo que estamos viviendo es algo que pronto, en algún momento, algo se escribirá al respecto y se lo hará en clave de novela. Y quizá podamos entender un poco más lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Esta realidad cruel, durísima, todo este baño de sangre y todo lo que está sucediendo. Y nada, pues qué mejor que hablar de libros, así que gracias por tu invitación. Y te respondo, este es un libro que se trabajó, que lo trabajé durante muchos años, algo más de 20 en realidad, pero no porque fuera tan trabajado durante 20 años en realidad, sino que durante los 20 años en los que estuve escribiendo cuentos, saltando de un tema a otro, escribí todas las novelas que tengo hasta ahora publicadas. Y, y claro, entre tanto iba surgiendo de vez en cuando algún cuento o surgía de alguna historia hace muchos años. Aníbal, que es el primer cuento del libro, es el primer cuento que escribí también, de esa historia.
Y siempre lo hice alrededor de esta idea del secreto inconfesable, de las máscaras que encerramos, que tenemos todos y que detrás de las que nos ocultamos todos los días de nuestra vida y en casi todas las circunstancias, especialmente cuando salimos de casa y cuando nos enfrentamos a la gente. Así que ese es el tiempo que tardó aproximadamente, pero fue simplemente por recoger en definitiva en ese texto todos estos años cuentos que de alguna forma se adaptaran a esa idea del secreto inconfesable de lo que de lo que ocultamos en definitiva a los seres humanos y alrededor especialmente de los secretos más perversos que encierra el ser humano. Y así es como se construyó este libro y se lo terminó hace un poco más de un año, año y pico, para publicarlo finalmente. Muchas gracias por este proceso, por esta explicación de este proceso. En realidad, es interesante lo que usted nos comenta de una escritura saltada, ¿no? De una escritura entre épocas. Y eso tiene una cocción especial y diferente. A mí me sorprendió mucho el tono que yo encontraba en estos cuentos, no lo reconocía en el tono de sus dos novelas anteriores. Yo siempre valoro mucho eso, que un escritor no necesariamente se repita, no busque seguir fórmulas, sino que verdaderamente se atenga a un mensaje y a la forma de expresar y de honrar ese mensaje con las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una búsqueda interesante. Yo, antes de la siguiente pregunta, apunté un comentario que le quiero hacer a usted, a nuestros seguidores, que tiene que ver con esta impresión que me causó a mí la lectura de sus cuentos en general, pero sobre todo del cuento Encarnación, porque, como lo dije, también subí algunas historias con esta información, y es que de alguna manera lo podemos ver detrás las fuentes de las que bebe su literatura a través de este cuento. Y es que, bueno, en este cuento toma cuerpo la voz de una narradora protagonista que es sobreviviente de la guerra, de la guerra civil española, me parece, Ajá, ¿verdad? de la Guerra Civil Y Española, sí. exactamente. Y bueno, la historia es sobrecogedora, descriptiva. Puedo ver el tren, puedo sentir la tierra, puedo ver el árbol, puedo caminar por la polvareda, puedo caminar hacia ese edificio o casa antigua derrumbada, casa enorme o edificio antiguo derrumbado, y puedo sentir mucho el ambiente tan desgarrador. Quizás no entendí muy bien si era finales de la guerra o ya posguerra en sí, pero no importa el detalle, sino esa idea de que ya están regresando los soldados, ya está como acabando un poco el conflicto y ver estas ruinas de frente, ¿no? Y al final del cuento, que obviamente no lo voy a contar, los lectores nos topamos con 3 dedicatorias. Y estas 3 dedicatorias, no sé, me deleité, me pasé mucho tiempo viendo esto y me parecieron muy representativas de estas 3 fuentes de las que usted bebe para escribir, para generar, para gestar su literatura. Primero se la dedica a Juan Descalzo, su abuelo. De su abuelo dice, cito, nunca contó nada sobre el final de su madre y de su hermana, ¿no? Entonces, este silencio, él nunca contó nada, ¿no? Este silencio es una fuente. Cuando las familias callan, cuando hay estos secretos, es imposible no escribir. Hay un llamado, es el primer timbrazo, ¿no? Luego se la dedica a Juan Ramón, de quien menciona encontró en un periódico de 1939 una foto de su abuela, de Julia, su hija muerta. Entonces esta es una segunda fuente muy interesante, porque es la evidencia. O sea, no es que es la imaginación, la fantasía, una intuición de alguien muy creativo. Hay una intuición, hay un silencio que golpea y hay una evidencia que llama. Y finalmente se la dedica a la tía Emilia. ¿Cuánto cariño hay en esas 2 palabras, tía Emilia? Quien, como relata, a su modo le confirmó la historia. A su modo le confirmó la historia. Entonces hay esta tercera fuente de la que yo siento que bebe su literatura, que es una voz familiar, una voz, unos ojos que hacen de
eco de esa vida, de esa historia. Y es como solo al narrarla es posible encontrar la paz. Entonces, yo no sé si esto es así o no para usted, Oscar, pero se lo tenía que decir, lo tenía que compartir, fue mi lectura de estos cuentos. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Usted qué diría? ¿Diría que sí, que estas son tres fuentes? ¿O qué es lo que lo empuja a usted a escribir? Bueno, a ver, sin duda en este cuento, Mariela, sin duda las fuentes son, como tú dices, la primera el silencio, y es que es parte de la temática general del libro, ¿no? El secreto inconfesable, el silencio, lo que ocultamos, lo que se oculta en las familias. Y este es un tema que siempre se ocultó en mi familia, en esa familia española del lado de mi madre. Siempre se ocultó el tema de la guerra, siempre se ocultó lo que realmente sucedió. Había desaparecido también un hermano de mi abuela del otro lado, y tampoco se contaba mayor cosa, se sabía que desapareció y punto. No hay historias detrás porque no las querían contar. Mi abuelo nunca dijo nada, efectivamente. Y ese ya era un llamado de atención porque él participó en la guerra, fue parte del ejército rojo, perdió la guerra de hecho, y volvió a su casa al final de la guerra, que es cuando cuento yo esta historia, y se encontró con que su madre había muerto y con que su hermana también había muerto. Y solo quedaban su hermana Emilia, la tía a la que yo me refiero, y su padre. Y entre los tres rehicieron esa vida, la vida de la posguerra, que fue una vida tremendamente difícil. Algo supimos alrededor de eso los nietos. Nos contaban parte de las historias de la posguerra, que eran historias muy duras, ¿no? De historias de hambre, sobre todo, de las necesidades que pasaba toda esta gente. Entonces sí, efectivamente la fuente es del silencio, pero en especial, especialmente en este cuento, la fuente es esa fotografía que encontró este tío mío, Juan Ramón, hace muchísimos años, de un viejo diario madrileño, en donde aparece la fotografía del tren. Y la fotografía del tren había sido muy famosa en esa época, porque era, de alguna forma, te describe la historia, ¿no? Es la historia de ese tren alejándose y hacia Madrid, precisamente a donde iban ellas, y esta mujer con la hija muerta en brazos y con la otra nena a su lado, con Emilia a su lado, mirando cómo el tren se iba, porque la niña estaba muerta y no la iban a llevar en ese tren por el tema de epidemias, de enfermedades, las bajaron del tren en una población cercana a Madrid. Era desgarradora la historia alrededor de la fotografía, y de ahí fue de donde yo pude tomar para arrancar esta historia. Es uno de los que yo llamo relatos en el libro. Hay 4 o 5 que son historias más reales, historias auténticas, efectivamente, a las que simplemente les he añadido cierta ficción, cierta dosis de ficción que era necesaria para poder hilvanar las historias, ¿no? Así es, muy impactante, muy, muy fuerte la imagen, el relato, imposible no conmoverse. Y el nombre, Encarnación, algo que quería anotar es, todos los cuentos tienen un nombre del protagonista, de la protagonista, ¿no? Todos los nombres, los títulos de los cuentos son máscaras, ¿sí? Entonces, juegan, como usted quizás lo parafraseó muy ligeramente, pero es como que juegan el papel que han venido a jugar acá, y, y cuando nos vamos se acaba el juego, ¿cierto? Uno se retira la máscara de alguna manera al final de la vida. Pero hay esa idea, ¿no? De que la máscara también marca la personalidad o el destino del personaje, ¿no? Y el nombre Encarnación, con toda esa fuerza, con toda esa ternura, con todo ese legado que deja atrás, pues también es muy decidor. ¿Cómo escogió usted los nombres? A ver, ese nombre es real, ese es el nombre de la madre, de la hermana de mi abuelo muerta, es un nombre real, pero todas las historias de los cuentos efectivamente tienen el nombre de uno de los personajes. Normalmente del personaje que efectivamente se encubre o se descubre en esa historia, en ese cuento, porque normalmente los cuentos de este libro lo que hacen es descubrir las verdades o los secretos de esos inconfesables que no habían salido a la luz nunca jamás, y que de pronto salen a la luz y destruyen vidas, o salen a la luz y remueven absolutamente una familia o una circunstancia particular. Y ese es un poco el eje temático de todos. Entonces decidí no ponerles títulos a los cuentos, sino el nombre de cada una de las personas que efectivamente es el protagonista principal de la historia. Así
es. Yo me imagino que para estas alturas los que nos escuchan ya tienen que estar picados, tienen que estar muertos de curiosidad y, y han de tener muchas preguntas para usted. Algunas de las personas que se unieron me dijeron, ay, yo quiero aprovechar para hacerle alguna pregunta. Entonces ya saben, los que están aquí conectados, si tienen alguna pregunta para Oscar, por favor, la escriben y vamos a estar atentos a sus Claro, con gusto. preguntas y también vamos a recogerlas para que les puedan preguntar algo de su interés al escritor aquí presente. Yo lo que quería también preguntar hasta entonces era un poquito, ahí usted menciona son 12 cuentos y 3 relatos. Entonces, cuéntenles un poco a nuestros seguidores cuál sería la diferencia entre cuentos y relatos. ¿Por qué cuentos y relatos? Sí, a ver, digamos, un nombre tal vez de alguna forma arbitrario que yo les he dado. Si bien es cierto, a los cuentos se les conocen por una mayor dosis de ficción en términos generales en la literatura y a los relatos por algo menos de ficción o por basarse realmente en hechos históricos. Siempre alrededor de todas estas historias hay necesariamente también dosis de ficción importantes. Yo acá resalto y divido efectivamente en cuentos y relatos porque hay, como decía, 3 o 4 historias que son basadas en hechos reales, que han necesitado de alguna forma una pequeña dosis de ficción para hilvanarse esas historias, ¿no? La de Daniel es una de esas historias, que es una de las historias más fuertes. Es una historia tremenda de un crimen real que sucedió en Quito hace algunos años en la zona de Huápulo y que es una historia que todavía ha quedado irresuelta sobre todo en medio de una nube de enigmas, ¿no? Y bueno, la de Encarnación, por supuesto, es otro de esos relatos que surgen de estas historias reales que de pronto nos conmueven, ¿no? Que nos estremecen y que he recogido para contar para contar estos cuentos alrededor de estas historias. Otra de ellas es la de Marco Antonio, la del general, que es una historia basada en una historia real también, en un crimen que se cometió o que cometió este general en aquella época, años 90, y que yo de alguna forma la incluyo en este texto también como parte de un cuento con una dosis importante de ficción. Así es, Oscar. Los 3 relatos finales son realmente devastadores. Me parece que algo que podemos anotar para que lo aprecien quienes nos escuchan es que me parece que es una misma historia relatada desde 3 voces diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces, ese sería el factor diferenciador de los últimos 3 relatos, ¿verdad? En el que, a diferencia de los cuentos, que no hay necesariamente una conexión temática entre los cuentos, sino, digamos, las historias son súper diferentes, lo que las une es la idea justamente del tema general de las personas que se quitan la máscara o van revelando su ser a lo largo de sus historias, como hemos visto. Pero en estos últimos relatos, lo que hay es una misma historia ya contada desde 3 puntos de En vista. 3 Y está el voces. tema de la locura, está el tema de, de los crímenes no resueltos. También yo creo que hay algunos, también aborda un tema que lo sentí en otros cuentos anteriores, que es el tema de la migración, de la problemática del migrante, de cómo la persona que migra hasta cierto punto no se encuentra del todo o no es aceptada del todo. Hay un tema importante en la persona que escribe, usa mucho también la escritura epistolar, ¿no? La comunicación mediante cartas, esta relación con la madre, ¿sí? Tanto desde la voz de una hija en uno de los cuentos como la voz del hombre que le escribe la carta en alguno de los relatos. Entonces, bueno, usted ya nos ha contado un poco cuál era la historia real detrás de los relatos, pero cuéntanos un poquito cómo interviene su proceso de investigación en la construcción de estos relatos, ¿no? Un poquito más, porque, por ejemplo, en el del crimen del Guápulo, la historia de Daniel es desgarradora, este padre que recibe unos pocos pedazos de su hijo, todas las teorías, qué documentos lee,
cómo tiene acceso a qué documentos y cómo va surgiendo la construcción de esa historia. Tiene acceso a los testimonios de las personas que atraviesan este dolor. ¿Cómo es el proceso de investigación, digamos, de lectura Ah, previa a la escritura? a ver, en términos generales, de los cuentos en general, digamos, los cuentos y los relatos salen de lecturas, evidentemente, de expedientes judiciales, muchos de ellos, como en el caso de Daniel, de un expediente judicial bastante completo que tuve la oportunidad de conocer y de leer y de enterarme de ciertos temas más privados, más íntimos, que son un poco los que yo cuento en esa historia. Igual en el caso de Marco Antonio, por ejemplo, también hay eso, hay investigación más bien de índole jurídica, de índole legal, penal, criminal, en esos casos. Otros surgen de lecturas de pasajes de novelas, de sueños, de imaginación en general del propio autor, de conversaciones, de hechos que uno observa en la vida en general. El último cuento, precisamente al que te referiste al inicio, que es Las máscaras que hemos sido, es el único que tiene el título además que le da nombre al libro, que es Las máscaras que hemos sido, que reúne a tres voces. Es un cuento enteramente de ficción, es un cuento que se cuenta en tres voces, se narra en tres voces, simplemente para que el lector pueda ver desde los distintos puntos de vista cómo sonaría o cómo se vería una historia, contada primero por Amado, por el hombre que le cuenta en una carta a su madre lo que está pasando, luego por Pilar y luego por Irene, por la mujer y las dos mujeres en definitiva que han padecido, que han sufrido un secuestro. Y, y cómo se ve esa historia desde las distintas ópticas. Esa era un poco la intención de ese cuento, ver que al principio, cuando leemos una historia, cuando alguien nos está contando algo, normalmente compramos esa historia y decimos, de pobre hombre o pobre mujer, o qué tragedia la que está viviendo. Y a lo mejor si es que la ves desde el otro lado, no hay tal pobre hombre ni tal pobre mujer. Probablemente hay una tragedia mucho más grande o hay algo siniestro detrás. Y es un poco lo que yo intento hacer en ese cuento, contando con las tres voces diferentes en tres momentos distintos, para que al final esa historia quede de alguna forma completa y redonda para el lector. Entonces, ese es el único cuento que te diría que tiene el título aquel bueno, y es enteramente ficción, ¿no? Surgió de pura imaginación. Así es. Es como un cuento con tres relatos y tres voces. Para que las personas que nos siguen conozcan un poco más el tono, voy a leer el primer párrafo y, y le voy a, digamos, hacer una pregunta alrededor de lo que expone este párrafo. Entonces, Amado, el nombre del protagonista en este primer cuento, o sea, en esta primera parte del cuento, Las máscaras que hemos sido, escribe una carta y dice: Madre querida, he decidido escribirte con la intención de romper de una vez por todas este silencio que se interpuso entre nosotros hace tantos años. Ahora mismo tengo una confusión de fechas y no sé cuántos. En todo caso, debo decirte que ya me he enterado de que papá ha muerto. No puedo decir que lo lamento, pues recordarás, madre mía, que nuestro distanciamiento se produjo por su culpa, por el desprecio con el que siempre me trató. Y tú sabes bien a lo que me refiero. Este cuento no es el único que menciona el tema del distanciamiento, de peleas, padres, hijos, ¿no? Hay otro en el que se habla de este personaje, Sebastián, ¿no? Y es que no lo quiero tocar porque siento que voy a hacer un spoiler horrible si hablo de ese cuento, entonces del cuento de Sebastián no diré nada. Podemos tocarlo sin spoiler, es el cuento de Jerónimo. Se me hace difícil porque es que al final me volví loca. Yo estaba leyéndolo y dije, no, no. Y mi marido salió, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo? Y yo, no podía hablar, de verdad. Entonces, no. Realmente lo que me impresiona es cómo logra dar al lector esa estocada al final. Entonces, no, ni loca quiero quitarles ese deleite a sus lectores. Pero sí revisar un poco esto, que así como mencioné hace un momento, de que
tenemos ciertas referencias a la problemática de la migración, sin entrar, por supuesto, en nada muy como que suene a que estamos hablando de la migración. No, simplemente es un tema humano que se aborda. También hay otro tema humano muy presente, yo personalmente yo lo sentí muy presente, que es el del distanciamiento padres e hijos, cómo quizás lacera tanto en la biografía de una persona, el abandono, el distanciamiento, la ruptura familiar en edades tempranas. ¿Qué nos puede usted comentar de esto? A ver, sí, creo que es muy atinado tu comentario. En realidad, todos estos temas son transversales, son temas que se tocan de forma más o menos tangencial en los cuentos, se los aborda efectivamente, pero no es el tema central de ninguna de las historias. Hay evidentemente distanciamiento, como lo hay normalmente en la vida, es decir, cómo funcionan las familias, por ejemplo, cómo funcionan las relaciones humanas en términos generales, de peleas, de discusiones, de amistades entrañables. Y de distanciamiento, ¿no? Y es lo que sucede acá. Como te digo, son temas transversales. Igual que es el tema de la migración que aparece en dos o tres lugares. Eh, eh, Son necesariamente los temas que yo digo que la literatura se enriquece de ellos, porque los toca sin tocarlos. Es apenas un roce, es apenas una mención en muchas ocasiones, ¿no? Es alguien que te dice que está distanciado, por ejemplo, como Amado, o que se distanció de su padre que ha muerto. Claro, y te viene inmediatamente a la cabeza, bueno, ¿qué habrá sucedido con esa historia? ¿Qué historia habrá detrás de esa historia? Y esa es una historia que queda absolutamente irresuelta porque es una sola mención de él. Eso probablemente justifica luego lo que viene en el cuento, en parte, quizás sí o no. Es decir, parte de estos cuentos, de lo que está detrás de estos cuentos es algo que comentaste también aquí, y es la sorpresa, creo que en ninguno de ellos hay un final predecible. Creo que no se anticipan los finales. No es un cuento en el que sabes cómo va a terminar desde la primera línea, porque no sabes normalmente cómo va a terminar. Porque no sabes quién es el que va a salir del closet o quién es el que va a sacarse esa máscara al final y por qué se la saca y cuáles eran las circunstancias que lo llevaron a ese momento que se narra, digamos, en una historia. Ese es parte de lo que a mí me gusta leer, sobre todo. A mí me gustan esas historias que te conmueven, que te sorprenden, que de pronto cambias de esa página y dices, no puede ser. Yo estaba pensando en otra cosa, la historia iba por otro lado y de pronto la historia se me dio la vuelta por completo y me la creí, y me la creí, que es lo mejor de todo, ¿no? Es convencerle al lector de que efectivamente de lo que estás leyendo primero es real, es posible, ¿no es cierto? Aunque sea ficción, aunque tú sepas que efectivamente es ficción, es posible, es real, porque se cuenta la condición humana del día a día de alguien, probablemente de ti mismo, del mismo lector. Y eso es parte de lo que esperaba hacer y, bueno, y me alegro que al menos en tu caso lo haya conseguido. Así es, cuéntenos quiénes están aquí, quiénes ya han leído las máscaras que hemos ido, quiénes ya se están animando a comprarla. Me pueden colocar sí, si ya la tienen o si ya se están animando a comprarla. Recuerden que pueden acompañarnos con alguna pregunta. Si alguien la ha leído, ha tenido la experiencia de alguno de los cuentos, también nos lo puede contar aquí por mensajes. Entonces, algunas personas hace un rato habían comentado que conocían su novela, conocen su trayectoria como novelista. Cuando mencioné lo que trae la niebla, habían escrito La amé, una historia maravillosa, una novela hermosa. Muchos de las personas que están aquí conectadas, muchas de las personas ya tienen una trayectoria de lectura también de sus obras y yo me imagino que tendrán la sorpresa, si no han leído todavía Las máscaras que hemos ido, tendrán esa sorpresa de encontrar una voz distinta de Oscar, una voz que yo no había encontrado, aunque igual una novela jamás ha sido para nada igual a otra, sí sentía yo, pues, no sé, como más seguridad en lo que podía esperar y acá en cambio, la verdad, sobre todo porque los diferentes cuentos son bastante diversos entre sí, ¿sí? Entonces, incluso los tonos entre los cuentos cambiaron mucho. Eso me lleva a la siguiente pregunta y a una de las primeras preguntas que yo quería hacerle, casi que lo terminé y quería llamarlo, pero dije, me voy a aguantar al día de hoy, y es, cuénteme un poco de su proceso
con este encuentro con la literatura fantástica. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Aquí ya me están poniendo que sí, que quieren las máscaras que hemos sido. No te preocupes, mami, que yo te lo presto. Te quiero muchísimo, por eso te lo presto, porque yo no presto haciendo más mis libros. Pero también se lo voy a prestar rapidito, mami, para poderlo comentar. Porque esto es la parte más rica después de leer, es poder hablar de lo que has leído. Claro, Y eso a mí me compartir. mató, estos encuentros con la literatura fantástica. En este libro de cuentos encontré algunos textos, y los voy a nombrar, los apunté para no olvidarme. Encontré algunos textos en donde el elemento de la literatura fantástica es fuertísimo. Es muy poderoso y genera un ambiente como el de lo fantástico, de misterio, de incertidumbre, un halo de lo extraño atravesando la realidad, que no necesariamente encontramos en otros de los cuentos o relatos que están aquí. Entonces, en ese sentido, bueno, yo tengo que hablar de lo que más me remeció, y entre las cosas que me impactaron fue eso. Primero, encontrar algo de literatura fantástica acá, que yo no lo había encontrado antes en su obra, aunque a lo mejor está ahí, no lo he visto, pero yo no lo había encontrado. Y bueno, quería comentar el cuento Apolión. Aquí, la protagonista asegura haber conocido a Satanás en sus distintas advocaciones, ¿sí? Melissa, buenísima tu pregunta, ya mismo se la hago. Termino con Apolión y vamos a la pregunta de Melissa Spurrier. Satanás, esta protagonista, había conocido al diablo. Y en este cuento encontramos referencias a lo gótico, al claroscuro, lo difuso, pero sobre todo a este vapor que funde el plano de la realidad con el universo de lo extraño. Cuéntame un poquito cómo fue su proceso de escritura con Apolión, qué intención comunicativa, artística, literaria tenía usted o se planteó usted, o qué lecturas de pronto influyen en esta parte de la escritura ya fantástica de este cuento. A ver, el tema de Apolión es quizá es el cuento más duro de todos, creo, es el cuento más difícil, quizá el que más me costó, creo, de todos, porque es un cuento a ver, y fíjate, nunca lo pensé desde el plano de la literatura fantástica. Quizás hay otro, ¿no? Clara Verónica, por ejemplo, es un Así cuento que es. tiene mucho de fantástico, pero que también aterriza en una realidad cruel de las mujeres, sobre todo en el abuso. Pero este de Apolión estaba más bien visto desde el horror de un ser humano que efectivamente ella lo ve como el demonio, pero que desgraciadamente es muy real, es absolutamente real. Y son todos estos personajes de la trata de blancas, de la trata de mujeres en general, de la explotación sexual, del secuestro de niñas, de todos los que están detrás de esta industria macabra del trato con seres humanos. Y Apolión es eso, Apolión es la encarnación para esta mujer evidentemente demoníaca de ese personaje, porque además es un personaje que la sigue a esta niña, es casi una niña cuando la reclutan, y termina siendo una mujer grande cuando lo ve por última vez y pasa lo que pasa en el cuento. Pero para ella es eso, para ella es el demonio, para ella es el diablo en sus distintas vocaciones, diciendo, porque era un hombre poderoso, era un hombre admirable, era un hombre admirado, era un hombre al que le hacía reverencia a todo el mundo, un hombre con todas las posibilidades de dominar, y dominaba de hecho muchas industrias, pero detrás de esto estaba su perversión, ¿no? Detrás de esto estaba este negocio perverso de la trata de mujeres, y ella es una de las víctimas. Entonces, más que algo como literatura fantástica, que probablemente es la visión de ella, y eso es lo que Así se te es, quedó a ti, Mariela, que es la así visión es. de ella, de encontrarse con el Es un demonio. perfecto Satanás desde la narrativa de Claro, ella, claro, con esos absolutamente, porque, silencios y los vapores y claro, las alfombras, y no hay y una cómo lo explicación conoce, literal de cómo entra, de cómo cómo sale. Entonces, lo así es conoce la además, visión porque de ella. está conociéndolo además en una suerte como de palacio, que es una casa muy lujosa, es una mansión del hombre este. Y fíjate, es un cuento que en realidad encarna esto, encarna a estos seres que manejan esta industria tan perversa en el mundo, que
cada vez más creciente, desafortunadamente. Y es la visión desde la víctima, ¿no? Desde el lado de la víctima. Por eso es que a ti te llegó tanto eso del demonio y sus distintas advocaciones. Era un demonio de verdad, pero desgraciadamente un demonio terrenal, ¿no? Así es. Así es, totalmente de acuerdo con esa explicación, con esa percepción y es un tema que se denuncia, entiendo que ahora se está denunciando mucho más, es terrible y es un tema que no se habla lo suficiente que ocurre aquí, que ocurre muchísimo. Ocurre en todos lados, así es, y con gente conocida. Y ves tú todos los días las desapariciones de personas, las desapariciones de niñas, de mujeres. Esas desapariciones en buena parte se explican por este tipo de cosas que suceden ahora en el mundo. Y bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? En este mundo Así es. tan duro. Muchas gracias, Oscar. Aquí tengo la pregunta de Melissa. ¿Qué es más desafiante para usted? ¿Escribir un cuento o una novela y por qué? Gracias, Melissa. A ver, son dos temas complicados. Es difícil de responder. Te diría que las dos tienen un desafío complejo, ¿no es cierto? Una complejidad detrás del enorme desafío de sentarte a escribir. Y es que voy a parafrasear o a usar palabras de Borges, no tanto parafrasear porque no recuerdo exactamente las palabras, pero no de Borges, perdón, de Cortázar. Él decía que los cuentos son un mecanismo perfecto, un mecanismo simple pero perfecto, en donde no hay nada más que ese mecanismo simple. Eso es un cuento, es en pocas palabras contar una historia e impactarte tanto que te deje en shock y golpearte. Como decía él, los cuentos ganan por nocaut, las novelas ganan por puntos, haciendo alusión al boxeo. La novela es diferente, la novela es, decía el mismo Cortázar, un gran árbol, un enorme árbol, en donde hay distintas ramificaciones de todo. La historia central probablemente esté en el tronco, pero de las ramas de ese árbol se escinden probablemente decenas o cientos de historias. Y esas historias conforman un todo, que es una novela. Y creo que es la mejor descripción que existe. Evidentemente en cuestión de tiempo, en cuestión de trabajo, de investigación, sobre todo cuando se habla de novela histórica o de historia novelada. El tiempo que toma escribir una novela es muchísimo mayor, la investigación y la dedicación es un trabajo más de largo aliento. El cuento a veces es casi de un momento, no tanto así de una fugaz, de un momento fugaz o de una inspiración, porque yo no creo en la inspiración, pero sí es de escribir día a día un párrafo, una línea, hasta lograr probablemente 5 líneas en un microcuento, o una página en un cuento un poquito más largo que un microcuento, o a veces 50 páginas en un cuento largo, pero que siga siendo un cuento, que no aborda todas esas ramas de ese gran árbol, sino una temática central que tiene que funcionar como un mecanismo perfecto para sorprender al lector. Así es, Oscar. Muchas gracias. Aquí también por WhatsApp me mandaron un par de preguntas relacionadas a qué consejos daría usted como escritor para alguien que está comenzando a escribir. El consejo que siempre les doy, para escribir primero hay que leer. Es decir, no puedes ser un escritor ni una escritora el que no haya sido un gran lector o una gran lectora. Hay que leer y leer muchísimo y leer de todo. Leer lo complejo, leer lo difícil, leer lo fácil, leer los clásicos, leer la literatura infantil, haber nacido probablemente con un libro y si no lo hicieron, leerlo más adelante con literatura juvenil. Pero hay que leer mucho, no hay posibilidad de escribir si no se es un buen lector. Así que ese es el primer consejo. Y luego el segundo es dedicarse por completo a escribir. Y cuando me refiero por completo no es dedicarse la vida entera, porque la gente tiene que trabajar. Yo mismo trabajo en otra cosa. Yo soy abogado. Pero es dedicarle horas, muchas horas a escribir. Y el trabajo, igual que en todo, el que practica mucho, ¿no es cierto?, mejora mucho. Y en este caso la escritura se hace practicando. Yo escribo alrededor de 3 horas al día, 3, a veces 4, dependiendo, pero a veces más también, a veces se va un día entero. Pero normalmente, como promedio, yo te diría que alrededor de 3 horas es lo que yo le dedico a escribir. Y es parte de mi oficio, es parte de lo que hago. Y yo te daría ese consejo. A quien quiera escribir, que escriba. Y que escriba mucho, lo que sea. Un diario, un ensayo, un cuento, un boceto, una novela, lo que sea. Poemas, versos, lo que sea. Pero escribir mucho y trabajar sobre la palabra todo el tiempo y borrar y quitar y volver a...
y volver a escribir. Eso es lo más importante. Así es, así es. Muchísimas gracias. Melissa también le dice Gracias, Melissa. muchísimas gracias aquí por comentarios. María, que me hacía la pregunta para usted, me dice muchas gracias por aquí por WhatsApp. ¿Qué autores usted diría que han influido más en su literatura, Oscar? Yo sentí en estos cuentos y sobre todo sí, en algunos cuentos leí ciertas reminiscencias de Cortázar, usted mismo mencionó a Borges. Yo sentí que había un camino allí, no sé qué otros autores usted sienta que de alguna manera lo han inspirado o han sido como maestros suyos para su proceso de escritura. A ver, muchísimos, evidentemente. Es decir, si comenzara a nombrar los autores, y si me acordara además, porque no creo que debería acordarme, pero si me acordara de todos, yo te diría que no terminaríamos nunca. Yo siempre vuelvo a los inicios, a cuando comencé a leer y me acuerdo de los cuentos de los hermanos Grimm y luego de Julio Verne y luego de Emilio Salgari y así de Arthur Conan Doyle y de Agatha Christie cuando me entusiasmé por la novela negra. Pero luego, evidentemente, Cortázar, Borges son autores a los que he recurrido mucho. Me encantan los autores japoneses, Kawabata, Mishima, Murakami, me encanta también Murakami, que es contemporáneo de Kawabata y de Mishima, me encanta Oe. Me gustan mucho los autores españoles. He sido un gran seguidor y admiro mucho a Javier Marías, que murió hace poco tiempo. Era para mí el mejor autor de habla hispana contemporáneo. Y creo que el mejor autor de habla inglesa contemporáneo es John Banville, por ejemplo, y lo sigo muchísimo y leo todo lo que publica John Banville o Benjamin Black, que es cuando escribe como novela negra. Son autores favoritos míos. Y uno de mis grandes autores a los que siempre recurro y siempre recomiendo es Laurence Durrell y el Cuarteto de Alejandría, que es una obra fantástica, maravillosa y para mí probablemente una de las novelas mejor logradas, las 4 libros en conjunto, una de las mejores novelas de la historia. Pero podría pasarme toda la noche, si quieres, enumerándote No, pero autores gracias porque según con me estas vengan a la 3 mente. recomendaciones de textos favoritos suyos, yo creo que ya les abre un camino a quienes nos escuchan, ¿no? Igual yo después en historias voy a estarles compartiendo cuáles fueron los libros favoritos de Oscar Vela como recordatorio para que vayan, los busquen bien, los compren, y digamos enriquezcan también sus lecturas desde la visión de Oscar. Además, yo encontré mucho de eso justamente en el cuento Alejandra, que es la Claro. voz o conciencia de una biblioteca. Es un cuento realmente sutil porque si bien desde el inicio uno va percibiendo que es testigo, el lector es como un testigo de esta confesión de la conciencia de la biblioteca, llama la atención que esa conciencia de la biblioteca va creciendo, va evolucionando, no solamente en la alegría de la compañía de la pareja que lee y ella ve a través de los ojos de esta pareja, de los libros que lee esta pareja, sino también después del abandono, de los silencios, y cómo va creciendo esta historia, y cómo esta conciencia se va nutriendo, va tratando de encontrar explicaciones desde los libros. Y entonces allí surgen, usted menciona, pues que me parece Muchos que el ahí. hombre leía el de Kawabata, hace mención directa a... Sí, o- ahí nombro a muchos autores, porque en realidad sí, es un cuento que salió de una historia triste que conocí de la desaparición de una biblioteca de un buen amigo mío que ya falleció. Una biblioteca que había terminado escindida y vendida al peso a los libros, y me dio una pena enorme. Yo escribí un artículo hace muchos años sobre esa historia, porque yo encontré unos libros de él sellados con un sello particular de su biblioteca. Encontré unos libros de él hace muchos años de una librería de libros viejos y los compré y se los quise devolver y ella me dijo que no se los devolviera, que la biblioteca había terminado en esas circunstancias por un asunto familiar y por un problema económico. Entonces, finalmente, esa historia se quedó ahí grabada y claro, el cuento este de Alejandra es la historia de la biblioteca contando lo que siente y lo que vive una biblioteca rodeada de tantos libros, de tantos símbolos vitales en medio de las páginas, de tantas yemas que han pasado por allí, de tanta saliva, de tantas lágrimas, de cafés, de vinos que se han regado,
de tantas historias que ha habido en esa biblioteca. Y entonces la biblioteca comienza a contar esa historia a partir de que siente que le ha abandonado, de que las personas que conviven con ella en el día a día, de pronto un día se esfuman y ella no sabe lo que está pasando y claro, lo único que tiene como contacto con el ser humano son los libros y entonces, bueno, ahí hablo de muchos de mis autores favoritos que están allí en esa biblioteca. Además, de ahí hay un libro que se llama Auto de Fe, de Elías Canetti, que es una gran novela que también les recomiendo para quienes nos están escuchando. Es un libro maravilloso. Elías Canetti es un gran autor, era pues un gran autor. Y Auto de Fe es un novelón en donde se habla del incendio de una biblioteca de una pareja que termina en una gran tragedia. Y es un libro maravilloso y siempre tuve en la cabeza la historia de Auto de Fe mientras escribía la historia de Alejandra. Puedo ver esos elementos, pero también debo decir que, que es una historia totalmente diferente a todos esos elementos. Sí, ¿No? sí, uno nunca se Hay imagina ese por dónde va la legado, historia. pero no hay una repetición para nada de ninguna de esas historias. No imaginar nunca por dónde va la historia, porque la propia Alejandra se sorprende por dónde va la historia. Sí. Así es. El cuento Yolanda me impactó muchísimo también por esta idea de, digamos, está contando una historia de lo más cotidiana. Un hombre quiere dejar a una mujer, su pareja, e irse con otra, ¿no? Uh -huh. Eh, pero en esta historia cotidiana hay impedimentos que, que son de la literatura fantástica, me perdonará, pero es que son. Sí, sí, ahí hay mucho de fantástico. Y van ocurriendo situaciones que impiden, ¿no? Hay un túnel de estación que cobra una especie de voluntad propia. Aquí ya empezamos en el terreno de lo ambiguo, entonces explicarlo se me hace difícil, o simplemente tiene una naturaleza inexplicable, se va achicando, se agranda, esta idea de la ciudad, ¿no? La ciudad también como protagónica un poco de ciertos espacios, porque en otros cuentos está la calle, esta mujer de París, el túnel, la puerta que la lleva a otro lugar. Bueno, entonces tenemos muchos cuentos en esto, Yolanda, regresando a Yolanda, en donde la ciudad permite o dificulta. ¿Qué influencia tienen los espacios en nuestras vidas como personas o en las vidas de sus personajes? Bueno, creo que tienen total influencia, ¿no? Pueden marcar efectivamente el destino de una persona, depende de dónde vivas, de dónde te muevas, de lo bello o de lo desagradable, de lo feo que puede ser un espacio. Eh, Fíjate lo que es vivir como Nelson en una celda de 2x3 toda su vida, 20 años de su vida. O vivir en un espacio grande, amplio, al aire libre y poder respirar con libertad. Marca definitivamente la vida. Yolanda es un cuento que roza efectivamente lo fantástico por todo lo que conlleva, por el desenlace, pero sobre todo que explora un tema que a mí se me quedó hace muchos años con una historia que precisamente me contó un amigo en París mientras recorría las calles y fue el que me llevó a esta estación de la Gare d'Austerlitz en donde tienes la sensación de que la estación de metro se va achicando y que casi casi no vas a poder pasar al final. Y me pasó realmente y el tipo me decía, fíjate qué curiosa que es la perspectiva de esta estación. Y claro, no llega a ser como en el cuento, por supuesto, pero lo que sí sucede es que entre la historia del hombre que va detrás de Yolanda, en definitiva, eh, y la estación hay una conexión enorme, pero yo te diría que es lo más cortasariano que probablemente yo haya escrito, porque es un cuento más bien de ese estilo, ¿no? Es un estilo de que es un hombre que está ya dispuesto a todo, que lo resuelve de una vez, que pone el punto final en una novela que está escribiendo, y que con ese punto final además le pone el punto final a su vida en pareja con esa mujer. Y resuelve ese día poner el punto final e irse, y le dice, espérame allí porque al final de la estación voy a estar yo y vas a estar tú y aquí empieza una nueva vida. Pero entre ese espacio y el del tránsito a esa estación, el hombre se empequeñece tanto, se siente tan pequeño, se siente tan mínimo, tiene tan poca confianza en sí mismo que termina siendo un insecto
y se siente un insecto. Y es un insecto que prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, esa es un poco la teoría detrás de todo lo fantástico que tú ya ves en el cuento. A mí es un cuento que me gusta mucho porque es muy cortito además, pero es al mismo tiempo muy impactante porque tiene muchos símbolos detrás. Así es un cuento corto, hay cuentos de una página, de 3 páginas, quizás alguno un poco más largo, pero en general todos son cortos, muy poderosos, con un golpe final que vale la pena, digamos, atesorarlo como en el silencio, degustarlo, y que nos obliga a regresar a la historia para encontrar justamente esos detalles que usted como gran narrador nos explica, todos esos detalles que Muchas detrás gracias. de la fantasía o cualquier imaginación hablan de la naturaleza humana. Estamos llegando al final de nuestro en vivo, y me va a perdonar la vena política de hoy, pero no podíamos dejar de comentar, como lo dijimos al inicio, estos tiempos que estamos bañados y de que estamos a días de esta elección bañada en sangre. Entonces le quiero dar esta pregunta como para que de pronto nos dé unas luces, ¿no? ¿Usted cree que los ecuatorianos podemos aún tener esperanza? ¿Cree que la literatura, la lectura, tienen alguna posibilidad, algún papel eh, en nuestra construcción como comunidad, como país? A ver, voy a comenzar por la segunda parte. Creo que si es que algo nos da esperanza es precisamente eso, ¿no? La literatura, la cultura en general, la música. ¿Por qué? Porque nos permite escapar de esa realidad, nos permite huir, o nos permite hacer realidades paralelas, que normalmente son muchísimo mejores realidades que la que estamos viviendo en cuanto a la política. No tengo mucha fe yo, la verdad, en el campo político y en lo que está sucediendo con este país. Veo que el deterioro ha sido excesivamente grande y me temo que nos estamos encaminando, estamos en el camino de lo que han sido otros grandes fracasos sociales, como Venezuela, en Nicaragua y otros. Y me temo que vamos más hacia allá que de regreso. Ojalá me equivoque, uno nunca sabe, porque a veces este país tiene la virtud de salir adelante y de reflotar en los momentos menos pensados. Y ojalá fuera así. Eh, lo que yo digo siempre es, ojalá tuviéramos la posibilidad de apartarnos un poco de la política y de poder construir nuestras vidas al margen de eso, de esa política y de esos políticos que hoy nos agobian, nos atormentan, nos atosigan, nos amargan la vida y la existencia. Ojalá pudiéramos hacerlo. El día que logremos efectivamente escindirnos un poco cada uno de nosotros y vivir en nuestras vidas particulares, poder poner al margen un poquito de la política, creo que vamos a tener un mejor país y probablemente mejores vidas, ¿no? Sin duda. Ojalá lleguemos a eso. Nos falta mucho para eso, porque es una sociedad más desarrollada la que puede prescindir de los políticos y de la Así política. es, así es. Muchísimas gracias. Aprecio tanto que haya podido acompañarnos hoy. Le recuerdo a la audiencia que este libro Bueno en Guayaquil lo podemos conseguir en Mr. Books. Estoy segura de que también de pronto estará en otras librerías. Entonces, gracias por este hermoso diálogo a partir de este libro de cuentos, Las máscaras que hemos sido, y espero que muy pronto nos sorprenda con nuevas publicaciones. Usted nos ha acostumbrado a bastantes textos bastante a menudo. ¿Tiene alguno más en ciernes? Muchas gracias, Mariela. Sí, pero es un texto que está todavía trabajando. Es una novela que saldrá seguramente el año entrante. Es decir, falta todavía un buen tiempo para recorrer, pero estoy trabajando en una novela, sí. Así que Muchas muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que han estado presentes, a quienes nos han preguntado y nos han escuchado. Gracias por todo. Y gracias a ti especialmente, Mariela, por la invitación. gracias. Buenas noches. Chao, gracias a Chao, todos. chao. 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 Aquí siempre me demoro un poquito en salir, pero ya salgo.